compañeras, compañeros de esta actividad, ya está en los medios de comunicación a nivel nacional informando de la manifestación aquí en este monumento a la opacidad y a la corrupción del gobierno de Felipe Calderón. Las redes sociales a través del Twitter están convocando a miles de ciudadanos a manifestarse el próximo domingo que se inaugura este monumento a la opacidad y a la corrupción. Hay un descontento nacional. Es increíble que en un año, o en estos años de crisis financiera, donde se observa que no hay mejora en la economía en los países capitalistas, que hay un rezago importante en nuestro país, en todos los sectores. Observemos el campo mexicano, hay una crisis terrible de la producción de los alimentos básicos, donde se están importando la mayor parte de los cereales. Hoy en el norte del país está la hambruna, está la muerte de miles de cabezas de ganado por la falta de inversión a todos los que son los productores rurales y el campo mexicano. Hoy se observa por la CEPAL que nuestro país es el país donde se invirtió menos en los salarios a los trabajadores de América Latina. Los incrementos a los salarios, como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que pone un incremento de prácticamente 2.50 pesos, se ha hecho pomada ese incremento salarial a partir del incremento a las gasolinas. Aprobaron en el Congreso que durante los próximos 3 años va a haber un ajuste a la gasolina de 36 centavos, al diésel de 42 centavos, al gas, a la electricidad no se diga. Hoy se observa cómo miles de jóvenes no entran a estudiar a la escuela pública, al nivel superior, tampoco bachillerato. Hoy se observa la falta de empleos en todo el país y este señor gastando y dilapando los recursos económicos del pueblo de México en este tipo de monumentos, elefantes blancos, que lo único que podemos decir los mexicanos, que este monumento representa el fraude electoral del 2006. Este monumento no representa para los mexicanos el centenario y el bicentenario, ya pasó. ¿Qué representa para nosotros este monumento? El bicentenario, la lucha del movimiento de independencia por el padre de la patria para quitarnos el yugo de los españoles, recuperar nuestra nación que lo tenían los españoles, esa monarquía que lo tenía la iglesia controlado. Ese proceso del bicentenario donde se impulsan las leyes de reforma con Juárez. Los que tenemos memoria histórica en nuestro país decimos que esto no representa para los miles de mexicanos el bicentenario. Tampoco representa para nosotros el centenario de la revolución, porque sí sabemos cómo se levantan en armas Villa y Zapata con Madero para quitar a Porfirio Díaz, que estaba controlando el país por más de 30 años con unos gobiernos autoritarios. Esa era la misma forma que se gobernaba en aquella época que quiere imitar Felipe Calderón, de manera autoritaria, con monumentos y desfiles alegóricos, campañas de medios y el ejército en las calles, como hoy esta derecha recalcitrante del yunque que encabeza Felipe Calderón. ¿Creen que no tenemos memoria histórica
que en el proceso de la Revolución Mexicana hubo caudillos importantes para quitarnos también a ese gobierno de Porfirio Díaz. Los obreros participaron. Importante la creación de un Estado de Derecho a través de la Revolución Mexicana. ¿Creen estos que no sabemos cómo fue el proceso para constituir las garantías individuales y colectivas establecidas en el artículo 1 de la Constitución? Hoy, a más de 100 años y 200 años de estas gestas históricas, lo único que demuestra el gobierno de Felipe Calderón con este monumento, con este elefante blanco, es toda la opacidad. Aquí representa los niños calcinados de la guardería ABC. En este monumento están representados los mineros muertos en pasta de conchos. Aquí en este monumento están representados los más de 55,000 muertos de su guerra estúpida contra el crimen organizado. Aquí en este monumento están representados los más de 20 millones de mexicanos que han tenido que salir de nuestro país para buscar en alguna otra patria sustento para sus familias. Aquí están representados los 7,5 millones de jóvenes que no tienen acceso a la educación ni tampoco a trabajar. Aquí están representados los 3,5 millones de niños que están haciendo labores agrícolas. Aquí están representados los miles de migrantes que han sido socavados en todo el territorio nacional y desaparecidos. Aquí están representados los 44,000 trabajadores electricistas que fuimos víctimas de aquel 10 de octubre del 2009, donde por la noche, aprovechando un evento deportivo, el que hoy está en Los Pinos, Felipe Calderón le dio la indicación al ejército, a la PFP, para entrar a los centros de trabajo. Y lo decimos, que Calderón no es presidente de la República, no es democrático ni tampoco republicano. Simple y llanamente, el que da esa orden para entrar por la noche a despojarte tu fuente de trabajo es simple y llanamente un criminal. Felipe Calderón es lo que representa para el pueblo de México. Es un criminal. Pero los mexicanos vamos a celebrar el día que termina su gestión de Felipe Calderón. Este año se va Calderón. Este año se van los panistas. ¿O alguien todavía piensa que van a ganar los panistas la presidencia? Tenemos que hacer esa labor en todo el país. Aquí está la opacidad. Va a terminar el sexenio de Calderón. Y lo que jamás va a ver Calderón es liquidado a luz y fuerza del centro, camaradas. Porque mientras haya jubilados, mientras haya trabajadores que no aceptemos nuestra renuncia como trabajadores de luz y fuerza del centro sigue, camaradas. Eso es claro. Engañó Calderón al pueblo de México. No se puede extinguir a un organismo público descentralizado que es estratégico para el país. Fue un acuerdo político entre el PRI y el PAN con los empresarios. Este año se vence el convenio de comodato que le dieron la infraestructura de luz y fuerza a CFE ante un notario público.
se la dieron a Néstor Félix Moreno Díaz. Este monumento representa la opacidad y la corrupción del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Este año tenemos que crear las condiciones para poder recuperar nuestra fuente de trabajo. Saben los que están allá enfrente, los de la CFE, con los esquiroles del SUTER, saben que se prestaron con Calderón para meterse a operar nuestra zona cuando hay un convenio que delimita las zonas entre CFE, Luz y Fuerza, el SUTER y el SME. Lo hicieron aprovechando la traición del marrano de Jorge Sánchez y algunos otros que impulsaron la división de este sindicato. Pero hoy, con los que quedamos, es suficiente para recuperar nuestra fuente de trabajo, porque hay 16.599 guerreros de la luz. Hay más de 10.000 jubilados. Están nuestras familias. El descontento de los usuarios porque le mintió Calderón al pueblo de México. ¿Dónde está que iban a bajar las tarifas eléctricas? Hay 3 millones de usuarios en nuestra zona que no pagan ya el recibo de luz. 3 millones de usuarios. Y se va a multiplicar porque en estos meses que es de mayor consumo les va a llegar el recibo altísimo. ¿Qué hay que hacer? Organizar a los usuarios en todos lados. La próxima semana vamos a visitar 2 delegaciones panistas del Distrito Federal y lo vamos a hacer de manera masiva, con todas las bases, para explicarle al usuario de las mentiras de Felipe Calderón. Vean, en este monumento están las mentiras de Calderón. No bajó el recibo de luz, al contrario, el subsidio que era para Luz y Fuerza e iba a parar a los usuarios, prácticamente se lo quedaron los panistas. Hay incrementos del 500 y el 1000% en los recibos de luz. ¿Dónde están todos los recursos materiales de Luz y Fuerza saqueados de las bodegas? ¿Dónde están las pertenencias de nosotros, de los centros de trabajo? ¿Dónde están los más de 8,000 vehículos y grúas de Luz y Fuerza? ¿Dónde están las cuentas por cobrar, como esta torre? Recuerden, esta torre de Reforma, desde el año 2002, Oscar Luz se les firmó un convenio para que no pagaran la energía eléctrica. ¿Dónde está todo el dinero que debe el Estado de México a Luz y Fuerza del Centro? Montiel le quedó a deber a Luz y Fuerza 3,000 millones de pesos. Peña Nieto aumentó la deuda a 6,000 millones de pesos. ¿Dónde están los inventarios para conocer el patrimonio de Luz y Fuerza del Centro? Son temas que pensaban ellos se iban a quedar ocultos todo el tiempo, porque jamás pensaron que íbamos a aguantar la maquinaria del Estado. Ellos pensaban que en los primeros 3 o 4 meses íbamos a quedar unos 2,000 o 3,000 trabajadores en la resistencia, que iba a ser indiferente para ellos. Iban a hacer el crimen perfecto, todo el patrimonio de Luz y Fuerza, condonarles las cuentas a empresarios, a estados, a municipios, a organismos operadores de agua, que iban a despojar al SME de nuestro patrimonio, que es el trabajo y nuestro contrato colectivo de trabajo. Pero se chingó Calderón
y se va a joder Calderón, porque el ESME se queda y Calderón este año se va, camarada. Este es el inicio. Que quede claro a Gobernación. Ya nos paramos, ya hace rato ya empezaron a hablar. Dice, vamos a dialogar. Hemos dialogado 2 años y meses. ¿Qué queremos, camaradas? Queremos solución a nuestro empleo. Que escuchen la Gobernación. ¿De qué manera quieren que les entreguemos las propuestas? Hasta este momento siguen vivas las demandas en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Es despido injustificado. La materia de trabajo ahí está. Se está explotando. Cuando hay materia de trabajo, se prorrogan las relaciones laborales. El contrato colectivo de trabajo del ESME, firmado por 2 años, 16 de marzo 2008 al 16 de marzo 2010, y se le ocurre a este borracho agredirnos en el 2009, violando la Constitución y la ley. Los que están fuera de la ley es Felipe Calderón y su gobierno. Ayer lo decíamos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a los que llevan el expediente. Les decía al compañero Almazán, Bobadilla, los que estuvimos, que se necesita que pase para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronuncie. No hay precedente en el país que con el uso de la Fuerza Armada y Militar se metan para despojar a 44,000 trabajadores de una empresa que es del Estado. Lo más grave es que sea el gobierno quien violente las propias leyes en el país. Lo hemos observado de empresarios abusivos que despiden a los trabajadores, pero en el caso nuestro es el gobierno, es el Ejecutivo el que está encargado, de acuerdo a la Constitución, de garantizarnos a todos bienestar y de respeto a las garantías individuales. Le decíamos a la comisión, a la abogada, que se requiere que asesinen a electricistas, como el caso de los normalistas de Yosinapa, para que puedan recibirlo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Decía la abogada, es que estamos revisando cuáles fueron las violaciones a los derechos de los electricistas. Es increíble que este tipo de instituciones nos digan de esta manera. Dice, es que el expediente está muy grande y estamos identificando, y era una abogada, dónde fueron las violaciones que sufrieron los trabajadores. ¿Cuándo nos notificaron que nos iban a sacar? ¿Cuándo nos llevaron a un juicio para que fuéramos escuchados o vencidos ante un juzgado? Dicen que por bien del país, que por bien de la economía, se firma un decreto. Y eso no puede ser. ¿Dónde está el ahorro? Entonces, ¿por qué suben los impuestos? ¿Por qué están pidiendo dinero y dinero prestado al Banco Mundial y al Fondo Monetario? Duplicaron la deuda. ¿Dónde está el ahorro? ¿Dónde bajaron las tarifas de luz? ¿Dónde mejoró el servicio? A pesar que en el DF hay apagones por todos lados. Ahí están las últimas explosiones del centro histórico de la ciudad. Dice, ya explotó otra mufa. El trabajo que han hecho ellos. ¿Cuántos muertos van de las compañías contratistas? Todo el daño patrimonial que le han hecho a la empresa pública. No observamos cómo se roban la red de mediana y baja tensión de cobre. Y dicen, es que es mejor conductor el aluminio.
increíble que se les permita en el Distrito Federal todo el saqueo al patrimonio de luz y fuerza del centro. Quien está pagando son los usuarios. Todos sabemos que es mejor el cobre que el aluminio. Todos sabemos que hay falso contacto entre el aluminio y el cobre. Y hay variación de voltaje. Hay quema de aparatos por todos lados. Hoy hasta en las colonias de los ricos les ofrecen un regulador de voltaje. Dice, ante las fallas de la CFE, les vendemos un regulador que vale $275 y 500 pesos su instalación. Todo eso es la decisión valiente y autoritaria de Felipe Calderón. Pero se equivoca Felipe Calderón y los empresarios si el sindicato se va a echar para atrás. Ya aguantamos lo más difícil. Lo más difícil fueron los primeros años. Ya aguantamos toda la maquinaria del Estado. Hoy Calderón es observado a nivel internacional como uno de los presidentes más autoritarios, como uno de los presidentes más corruptos. Ya están calificados por Transparencia Internacional. Del 0 al 10 le dieron 3 puntos a Felipe Calderón. Va a terminar su sexenio y tendrá que venir a comparecer Felipe Calderón aquí en los tribunales nacionales e internacionales, porque no se puede en nuestro país dejar un precedente de esta naturaleza. Si no, imagínense que llegue otro presidente y con un documento nada más y con el uso de la fuerza pública y la complicidad de todos esos rapaces comunicadores de Televisa, TV Azteca, descalificar, hacerle un daño moral a los que hemos construido la infraestructura eléctrica por más de un siglo, para sus intereses económicos, para entregarle la infraestructura a los españoles, para que regresen los españoles como la época de la conquista o la época del porfiriato. ¿Lo dejamos, camaradas? ¡No! ¿O seguimos hasta alcanzar la victoria? ¡Sí! Hasta que se juzgue a Felipe Calderón. ¡Sí! Hoy vean su gabinete hecho pedazos. Ya no encuentra amigos. Ya se fueron aquellos que firmaron el ilegal decreto. ¿Dónde está Lozano? ¿Dónde está Gómez Mon? Juan Camilo Muriño. ¿Dónde quedó Bley Mora? Todos los que firmaron se fueron. Georgina Kessel. El único que queda es Felipe Calderón. Por eso vamos a organizarnos perfectamente, a ser contundentes en las siguientes acciones. Habrá un día que vamos a visitar a los del SUTEL aquí atrás en su sindicato, camaradas. Habrá un día que vamos a ir a ver al director de la CFE. Habrá un día que vamos a recuperar nuestro trabajo y nuestros centros de trabajo, camaradas. Y eso va a ser este año, camaradas. No hay más. Este año o ganamos, camaradas. En esta coyuntura electoral, porque ya aguantamos todo. El daño moral a nuestras familias, la golpiza que les han dado a los compañeros en distintas manifestaciones, la represión de compañeros que hoy están en la cárcel, quitarnos el salario para el sustento de nuestras familias. Y esa ofensa hecha por Calderón, este año se la cobramos, camaradas. Este año es del movimiento social, del Sindicato Mexicano de Electricistas, del Sindicato Minero, de los de ASPA de Aviación, de todos aquellos mexicanos que hemos sufrido
las consecuencias de este régimen autoritario y fascista de Felipe Calderón. Por eso, camaradas, preparemos las acciones. El lunes habrá comisión de trabajo. Ahí organizaremos el plan de acción. La semana que viene hay otra movilización contundente para que se resuelva el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. La vamos a platicar el lunes. La tenemos que hacer organizada en un lugar estratégico que permita avanzar en el movimiento. Hoy vamos a acompañar a los estudiantes de Ayotzinapa de la Normal de Guerrero. Van a moverse a las 2 de la tarde del Metro Xola a la Cámara de Diputados. Allí estará el SME, porque los estudiantes han estado con nosotros en las marchas, porque compañeros nuestros nos han acompañado allá, porque los estudiantes son el pueblo, los obreros somos el pueblo, y para recuperar nuestra memoria histórica, nuestros derechos como mexicanos, la solidaridad entre nosotros va a contar y será decisiva para los próximos siguientes días. Por eso, camaradas, un reconocimiento a todos los que han aguantado más de 2 años, 2 meses sin ir a liquidarse. Un reconocimiento especial a los jubilados que vienen respaldando esta lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero sobre todo a los hijos y esposas de los trabajadores, porque a nuestros hijos les estamos enseñando a luchar, porque ellos van a seguir, pero así sea, el presidente no tiene el derecho de quitarte tu derecho al trabajo, tu patrimonio. Así sea Calderón, así llegue el que llegue, estamos preparando a nuestros hijos para que continúen la misma trayectoria de lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva la resistencia! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Vivan los presos políticos! ¡Viva! ¡Viva la familia electricista! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva! ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Muchas gracias.